capítulo 12. ¿Verdad que Dios dejó para que la iglesia se sostenga en 5 ministerios? Y no todas las iglesias tienen los 5 ministerios. Así que, Primera de Corintios, capítulo 12. Perdón, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4 es. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Pedro, San Pedro Apóstol. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, 2 versículos vamos a leer. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en satisfacción del Espíritu para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz os sea multiplicadas. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, habla a través de nuestra boca, Señor. Siempre una palabra que quede en nuestro corazón, una palabra que edifique, Señor, nuestra vida. En estos últimos tiempos, Señor, te rogamos en esta hora que hables, Señor, a nuestra vida y que hables, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que hay 5 ministerios, hermanos, que nosotros podemos manejarnos durante nuestra vida de la iglesia, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, porque está nuestra vida material. La vida material es todo lo que nosotros hacemos cotidianamente allá afuera, ¿verdad? Ganarnos nuestro pan de cada día. Pero nuestra vida espiritual, Dios dejó los 5 ministerios, ¿verdad? Que el primero es apóstol, segundo profeta, tercero evangelista, cuarto pastor y quinto el maestro, ¿verdad? Dice que el primero es este dedo, es el apóstol, ¿verdad? Segundo es el profeta, porque Dios utiliza a los profetas para señalar, utilizaba pues en ese entonces, en el tiempo de que Dios hablaba al pueblo de Israel a través de los profetas. Hoy Dios está dando esos ministerios también, pero no quiere decir que los 5 ministerios salgan en una iglesia. Si no, imagínense que nosotros tuviéramos los 5 ministerios, ¿cómo fuéramos de arrogantes? ¿Verdad? Por eso nosotros necesitamos que en otras iglesias tienen otros ministerios, por ejemplo, apóstol, otros ministerios, por ejemplo, evangelistas. Aquí todavía no he visto un evangelista, ¿verdad? Todavía no hay. Pero esperamos en Dios que sí haya, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque Dios, a todas las iglesias, Dios nos lleva a que nos necesitemos una con otra y nos formemos estos 5 ministerios, ¿verdad? Unas tienen dones de discernimiento, ¿verdad? Que la iglesia todavía no ha pasado a ese nivel de discernimiento, ¿verdad? Todavía nos falta hablar en lenguas, nos falta todos esos dones que Dios nos da, porque cada persona Dios le da un don, ¿verdad? A uno le da de una forma, a otros de adorar de otra forma, y todos tenemos algo como agradar a Dios, ¿verdad? Jesús los llama los ministerios y la Biblia los llama dones, manifestaciones de dones, que es un talento, una medida de capacidad,
¿verdad? Eso es una medida de capacidad. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en parábola que cuando dice que a uno le dio un talento, ¿verdad? A otro le dio 2. Y así sucesivamente se fue hasta como al 5. Pero ¿qué pasa cuando a ese que le dio 1? Ese fue y lo escondió. ¿Por qué? Porque dijo, a mí me dio muy poquito. ¿Por qué que le dio 5? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros así hacemos en nuestra vida. Venimos y decimos, no, porque con ese le toca, es músico, ¿verdad? Pero cuando ya está en los zapatos de ser músico, es cosa seria ser músico, hermano. Mire, cosas serias allá afuera, tal vez en el mundo no es tan difícil, pero aquí en las cosas de Dios es difícil ser músico. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos nosotros aquí al altar, tenemos que traer un corazón, ¿cómo le dijera yo? Ungido, ¿verdad? Ya no esperar a que a última hora venir y estar que de aquí va, no. Tenemos que venir preparados con un espíritu, no se enoje allá a su casa y eso es lo que va a venir a dar aquí, va a venir con una gran cara. ¿Y qué va a exponer? No solo la gente, cuando viene a una iglesia, viene a buscar ¿qué? Arreglar su vida, porque por eso venimos a una iglesia. Usted no viene por verme la cara a mí o ver la cara de nuestros hermanos. Usted viene porque tenemos una necesidad. Debemos de creer en algo, y ese algo es Dios, ¿verdad? Porque si usted no cree en Dios, va a creer en el diablo, ¿verdad? Y usted sabe que eso es lo que pasa, que nuestra fe se tuerce en el caminar. Por eso la vez pasada yo predicaba sobre por qué nos parecemos a 2 tipos de animales. Y no hablo de la gente que no conoce de Dios, hablo de la gente que conoce de Dios, ¿verdad? Nos parecemos al perro y al cerdo. La Biblia lo menciona. Y solo prediqué 15 minutos, pero ¿por qué la Biblia nos compara con estos animales? Porque el único animal que después de vomitar va a lamber su vómito es el perro. Y el único animal que después de bañarlo y limpiarlo se va a un charco es el cerdo. Así es el cristiano cuando conoce de Dios, ¿verdad? Conocemos tanto de Dios. Yo he visto personas, familiares, que conocen de Dios, vinieron, sirvieron y Dios los utilizó de gran manera. Y cuando los voy viendo allá, hermanos, estas personas fumando crack, piedra, destruyéndose su cerebro. ¿Usted sabe de qué está compuesto el crack? El crack está compuesto de ácido muriático, de la pastilla de matarrata, la disifuro. O sea, metiéndose eso en el cuerpo cuando Dios nos exhorta a través de la Biblia que dice, hey, ese cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestro cuerpo? Destruirlo. Metiéndonos pastillas de disifuro. ¿Sabe cómo reacciona la persona cuando se toma una pastilla de disifuro? Que he visto como 2 o 3 casos allá en mi tierra, ¿va? Se matan de amor, ¿verdad? Porque esa es la peor tontera, matarse uno por amor, ¿verdad? Porque va a dejar al otro y el otro un año tal vez podrá llorar, pero el año siguiente tiene que conseguir otra pareja. Entonces, ¿por qué se mató? Por demostrarle. ¿Demostrar qué? Tengamos cuidado cuando nosotros realmente hagamos qué es lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo. Porque aún hasta la comida contaminada nos lleva a una destrucción también de nuestro cuerpo. No solo la bebida, no solo la fumada del crack, ¿verdad? Entonces, miramos de que Dios da estos ministerios, ¿verdad? Dijimos que este es el apóstol. Un apóstol forma muchas iglesias, ¿verdad? Ese es el llamamiento de un apóstol. Pero el último apóstol, se sabe que fue Juan, ¿verdad? Y ese fue el último, ¿cómo se llama? Discípulo, ¿verdad? Pero Dios ha dejado de que la iglesia se mueva a través de estos ministerios, que hayan apóstol, pero el apóstol no se puede nombrar así solo. El apóstol tiene que trabajar. Hay personas que han vendido sus cosas y dicen, yo voy a formar una iglesia y luego de esta iglesia, porque Dios no llama a nadie para estar estable en un lugar. Déjeme decirle que cuando el pueblo de Dios se comenzó a acostumbrarse a estar en aquel monte, Dios le dijo, levántense y muévanse porque mucho tiempo se han quedado aquí. Así le dice Dios al pueblo de Israel, muévanse, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos acomodamos. El ser humano automáticamente ve que aquí está bueno
Mire, venía por 3 años y tengo ya 14, voy a cumplir 14 años ahorita. Y déjeme decirle que digo yo, este año me voy y este año me voy. Me acomodé, ¿verdad? Hay un dicho allá en Oklahoma que decía: no te caigas en el hielo, porque es una mala señal que te quedas aquí por los verdes. Y aparentemente me caí ahí en el hielo, digo yo, porque no me he podido ir, ¿verdad? No me he podido ir, y así se ponga la cosa difícil. Si Dios no quiere que me vaya, no me voy a ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Esto está bueno aquí, decimos nosotros, y comenzamos a multiplicar los dólares, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos. Dicen, Guatemala son 7 por tanto, ¿verdad? Que Guatemala, que es mi país. Y comenzamos a decir, y a veces mi esposa me pregunta y me dice: ¿y qué comió hoy? Tal cosa. ¿Y cuánto vale? $15. Son, damos cuenta, casi como 100 y algo de quetzales. Sí, pero aquí estamos en Estados Unidos, le digo. Aquí dólares ganamos y dólares gastamos, ¿verdad? Pero el ser humano se acomoda. Y Dios le dice al pueblo de Israel: es tiempo que sigan caminando. ¿Sabe por qué? Dios envió a Abraham cuando Abraham estaba con sus parentescos, su parentela. Le dijo: Abraham, vete. O sea, salte de la comodidad, porque yo te voy a dar una tierra que donde fluye leche y miel. Así le estaba diciendo. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham, sin conocer, sin saber, escuchó a Dios y se movió, ¿verdad? Pero nosotros nos acomodamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos acomodados, ¿verdad? Si miramos que en una compañía nos está yendo súper bien, ¿usted cree que va a querer perder el hueso, como decimos en Guatemala? No va a querer perder el hueso, ¿verdad? No va a querer perder la comodidad, ¿verdad? Pero Dios nos llama a que nos movamos, hermano. Y una cosa de moverse es traer almas, hablarle al amigo: mire, busquemos de Dios. Es necesario buscar de Dios. Nosotros, por nuestra carne, allá estuviéramos quizás en la computadora, entretenidos. Bueno, antes era novela, ¿verdad? Porque hasta el hombre en Guatemala, hasta los hombres miran novela, no solo las mujeres. Así que ese tema de decir que solo las mujeres miran novela, no. Dices que por hacerle barra a mi esposa, mentiras. El diablo también llega a través de allí y mina el corazón del hombre también. Y dice: pues voy a aprender de veras cómo engañan a esta mujer. Porque eso es lo que hace la novela. Satanás pone esa novela, ¿para qué? Para saber avivarle el pensamiento a la mujer. Dice, y ya la mujer ve y dice: si el hombre me dice sí, yo le salgo por allá. Y si el hombre me viene aquí, yo le llevo por allá. Eso es lo que Satanás realmente, a través de los mensajes subliminales que da a través de ese tipo y no estoy juzgando, ¿verdad? Sino que me ha pasado también a mí. O sea, no lo hablo porque me crea perfecto. No, yo soy imperfecto también, ¿verdad? Esta palabra también me está pegando a mí, porque en ciertas ocasiones yo también me ponía a ver, por ejemplo, María la del Barrio, me gustaba, ¿verdad? Y cuando la humillaban y toda la cosa. ¿Pero por qué? Porque el ser humano, tras de las corrientes que Satanás pone, ahí vamos todos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos hablando? Por eso Dios a través de la Biblia deja los 5 ministerios: apóstol, profeta, es este dedo. ¿Por qué? Porque el profeta confrontaba al pueblo. Cuando David vino y le quitó la mujer, que no era su esposa, ¿verdad? Sino era la mujer de un general de él, se la quitó. ¿A quién cree usted que envió Dios? A Jonathan, ¿verdad? Fue y le habló a través de lo confrontó y le dijo: si a ti hubo esto, y le comenzó a contar la leyenda. ¿Qué harías tú? Le dice. No, pues yo lo mataría, ¿verdad? Más o menos. Así dice Jehová que va a hacer contigo por haberle quitado la esposa. ¿Acaso no lo hizo así? Fíjese que David es uno de los linajes y de los reyes que Dios estableció, que no, si usted ve a todo el pueblo de Israel, lo lleva a que sean como el corazón que tenía David. Pero Dios le cobró eso que David hizo. Un hijo de él violó a la hija,
a la misma hermana. ¿Por qué? Porque por eso es que Dios perdona los pecados. Dios perdona todo pecado, hermano. Pero que usted se salve de lo que usted ha hecho, eso no, ¿verdad? La factura es cobrada. Pero en Cristo nosotros tenemos una oportunidad, ¿verdad? De que la cosa no vaya directa a la muerte, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra de Dios. Pero Dios también es un Dios que ejecuta, hermano. Y no es que Él venga y ejecuta, Él dejó sus estatutos. Fíjese que yo estaba leyendo un día los estatutos, porque son 600, con todos los mandamientos, 612 más o menos. Y uno de esos dice, si vas por el camino y ves un árbol grande y tú lo cortas sin que el árbol te haga nada, oiga bien un estatuto que a mí me dejó pensando, porque el árbol no tiene un machete para defenderse, dice, pero si tú lo cortas, yo te voy a juzgar por eso. Imagínense. ¿Dónde dejó los estatutos para que la humanidad se conduzca? Por eso cuando yo oigo a esta gente que comienza, porque hay una religión, hermanos, que se llama, que mencionan Yeshua, que solo comienzan de que Yeshua. Gente conocedora de la palabra de Dios torciendo la palabra. Me da tanto coraje de saber de que personas que fueron criadas dentro del ministerio, personas que cantaban con este hermano del ministerio de Llamada Final, del hermano Grupo Inspiración, una de las coristas, ahora está con una blasfemia tremenda. ¿Dónde torció el camino? ¿Dónde fue que la doctrina no fue capaz de llegar y componer lo que estaba torcido? Para que hoy se levante esta persona. Y hay gente cristiana que dice, sí, tiene razón. Esta persona habla del diezmo, y habla del diezmo, pero para en contra de su papá, en contra de todo lo que le hicieron daño. ¿Por qué? Porque tiene veneno. Y como hay mucha gente que está esperando oír, porque eso es lo que pasa, que el ser humano, ¿qué quiere oír? Algo que le acomode en el oído, algo bonito. Y si usted está a favor, usted también es otro que apoya. Tengamos cuidado nosotros cuando nos paremos en la brecha, porque de cada palabra que nosotros digamos, o de cada acción que usted haga, Dios lo juzgará. Así dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y Dios no toma a nadie, dice, por inocente. Así que a nadie Dios va a tomar por inocente. Dios dice que todos fuimos criados, o sea, en un pecado original. Pero Cristo perdonó ese pecado. A través de Él tenemos una entrada al reino de los cielos. Nadie puede. Yo oí a través del Facebook, porque abro todas las mañanas mi Facebook y miro, hay unos ciertos mensajes bonitos, pero otros que me dan preocupación. Decía uno de estos amigos de allá de mi tierra, recuérdese que en esta semana grande a ella le duele el corazón, porque usted le hace un montón a su hijo. Y que me quedé pensando yo, ¿quién será él? Estaba hablando de María. Fíjense que María, como ya le hemos dicho, María no es mala. María no tiene la culpa que este Constantino haya torcido la cosa, ¿verdad? Un principio 300 años después de Jesucristo, este tipo viene y dijo, bueno, voy a perseguir, como no puedo contra estos cristianos porque se meten en esas catacumbas, porque eso es lo que hacía el cristiano. Lo estaban matando afuera, ¿qué hizo? Irse un montón de metros. No sé si usted ha visto la biografía de las catacumbas, donde los cristianos, hermanos, pasaban por años adorando a Dios, pero a metros y metros de tierra. Ahí estaban los cristianos. ¿Y cómo los iba a domar Constantino? ¿Sabe qué hizo? Como ya lo dije en otras enseñanzas, lo que dijo él, ok, no puedo con estos, como dice, si no puedes con tu enemigo, únete. Y lo que dijo él, pues ahora yo soy cristiano también. Ese fue el detalle. Y ahí entra la confusión cuando este Constantino viene y dice, no, ve a aquella diosa Zafira, y ya le puso el muñequito y dijo, esta es María. Y vino México, que me perdone, ¿verdad? Pero la mayoría, más del 80 o 70% de los mexicanos, dice, mi patrona, automáticamente se atan, porque dice, mi patrona es María.
Pero en realidad, esa no es María. Si usted va a la biografía, esa es una diosa, ¿verdad? Una diosa nada que ver con María, ¿verdad? María fue un vaso útil que Dios utilizó. A través de María puso su embrión para que Cristo naciera en este mundo. Pero ella logró su salvación, aún estando en la celebración de este casamiento, ¿verdad?, que había en Canaán. Ella dijo: hagan lo que Él les dijo, lo que Él les diga. Nunca dijo ella: yo lo voy a hacer. Hagan lo que Él dijo. O sea, Jesús automáticamente dijo: en los negocios de mi Padre es necesario que esté. Así dijo, ¿verdad? ¿Y por qué te desapareces? Porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así dijo Jesús. ¿Y qué? No se estaba refiriendo a José, estaba refiriendo a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hace el ser humano hoy en día? Este Constantino viene y equivoca, y han metido todas esas procesiones en Guatemala, hermano. Ahorita Guatemala es famoso. Si hacen unas chuladas de alfombra que uno se queda admirado. Gente que por 3 días pasan haciendo esa alfombra para que en un ratito la haga como de acerrín. Pero las figuras son maestros para hacerlas. Usted se queda asombrado. Hacen unos palacios, olvídese, buenísimo. Pero ahí van en este estilo, miren, cargando ese gran bulto, que por ciertas ocasiones, vea los videos donde dice: este santo le cayó en la cabeza a él. Se ha caído esos santos. Santos dicen ellos, pero bueno, esas estatuas, porque santos son los dioses. Santos son los dioses, hermano. Si usted cree que aquí en la tierra hay un santo, está equivocado, porque aquí no hay nadie perfecto. Dice: por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dijo Jesús, ¿verdad? Todos. Pero a través de su sangre poderosa, nosotros tenemos esa entrada ante el trono celestial. Denle una ofrenda de palmas esta noche al Señor Dios Todopoderoso. Y por eso el profeta es el que señalaba. El evangelista, que es el 3, que sería este dedo, es el que lleva la palabra de Dios, ¿verdad? Como no tiene un ministerio estable, él va por todo el mundo y lleva el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el evangelista. Pero luego está el pastor, que no solo está casada con la esposa. Fíjense que el ser pastor, yo no me considero, hermanos, quizás ni en mi vida no he soñado ser pastor, que Dios me perdone, pero lo digo sinceramente. Yo no quisiera estar en los zapatos de los hermanos, hermano. Mire que los hermanos tienen que tener una paciencia para estar lidiando con el carácter de cada persona. Y luego que hay unas personas bipolares, que hay que tener una gran paciencia. Bipolares, ¿sabe por qué? Porque hoy vienen sonriendo y mañana como los 1000 diablos, como dicen en Guatemala, ¿verdad? Y uno tiene que mostrar como pastor la misma cara, sonriendo. Yo estaba viendo el otro día un pasaje en el Facebook que decía: me voy a matar por esto, pastor tal y tal. Fíjense. Y dije: ¿por qué? Y comienza a decir la carta: me comienzan a criticar por el diezmo, ni siquiera preguntan, no he podido comprar un par de zapatos hace 3 años. Comienzan cada quien en el culto, todos se gozan y solo me dejan a mí, a mi esposa, que nos vayamos para la casa y no me preguntan si comimos o no comimos. Y digo: tienes razón. Pero no era el camino, ¿verdad? Suicidarse, porque entonces, ¿quién ganó? Satanás, ¿verdad? Pero es difícil estar en los zapatos del pastor, hermano. Así que no lo vea fácil. Bueno, en Guatemala dicen, automáticamente dicen: ¿qué sos vos? Pastor. Automáticamente dice: este ya quiere que lo mantenga. Automáticamente, sea mundano o sea cristiano. Dice: este ya no quiere trabajar. Así dice. ¿Por qué? Porque la mayoría ya dice: voy a ser pastor, y comienzan a imaginar. Es que ese es el problema de querer, yo quiero. Es que ser pastor es un llamamiento. Es algo que usted tiene que sentir. ¿Sabe por qué? Porque para comenzar, lo primerito que, por ejemplo, la Asamblea de Dios, lo primerito que le dan, dice:
quiero ser pastor, ok, se va a asociar a la Asamblea de Dios, ok, sí. Él piensa que le van a dar esa gran iglesia que ya está hecha. Ese es el detalle. Que le dicen, usted va a ir a abrir una obra donde solo hay 2 y la mayoría son católicos. Imagínense, va a ir a guerrear con toda esa gente. Y otros son hechiceros. Imagínense. Entonces, dice, y este que ya no quería trabajar, con 2 personas que, y es más, en una aldea que ni siquiera, hasta para darle un huevo de gallina lo piensa. Yo me acuerdo que en mi tierra, cuando yo comencé a crecer, decían, llevemos las primicias. Decía, mi mamá llevaba el mejor pollo, porque así es, las primicias. Llevaban el primer huevo de la gallina. Y yo miraba que el pastor sí comía bien, hermano. Porque yo como era niño, yo me iba a meter también ahí, hasta yo comía, ¿verdad? Pero eso es lo que la iglesia está llamada a hacer, llevar las primicias. Pero hoy en día no, hermano. Yo no veo aquí que le llenemos una canasta a los hermanos pastores, pero más bien ellos nos traen para la refacción, ¿verdad? Honestamente. Pero nosotros no tenemos, perdimos quizás la costumbre de llenarle la canasta de víveres a los pastores. Bueno, aquí gracias a Dios, hermano Gonzalo y hermana Rosy, los 2 trabajan. O sea, si están esperanzados a la iglesia, creo que se van a morir de hambre, hermano. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque es un llamado. El pastor no es que yo quiero ser pastor y ya no trabajar. Como por ejemplo hermano Liberto, ¿verdad? Dijera, yo quiero ser pastor y voy a jalar grúas. ¿Y qué va a hacer todo el día, hermano? Si la hermana va a ir a trabajar, ¿y usted qué va a hacer? ¿Verdad? No es el llamado para nosotros, ¿verdad? No es el llamado para ser pastor. El pastor es aquel que si a las 2 de la mañana un miembro le llama para que venga a orar, se tiene que levantar y con aquel gran sueño, ¿verdad? Ese es el ministerio del pastor. Y yo miraba que, por ejemplo, allá en mi tierra, y cuento de allá porque es lo que yo viví, pero allá el pastor más bien todo, a un principio caía mal, porque a las 3 de la mañana, hermano, un gran mensaje y aquel hombre ungido, y a las 3 de la mañana es cuando más sueño le da a uno y decía, este pastor estará loco, ¿qué? Hasta yo decía, creo que ponía una bocina y como en unas aldeas no hay mucho ruido. Entonces esas bocinas se oyen como que al oído le estuvieran diciendo el Cristo, ya, arrepiéntanse. Y ay, decía yo, este pastor no le dará sueño. Y toda la mañana, pero ¿sabe qué? Este pastor era amado hasta por los católicos. ¿Por qué? Porque él demostraba en el corazón que lo que hablaba allí. ¿Y sabe qué utilizaron por último? Esa bocina, para anunciar todo aquel que se muriera. Fíjese, decía, llévenle a la iglesia, no importa católico lo que fuera, llévenle a la iglesia evangélica que avise claro. Fíjense que a lo malo se le buscó algo bueno. Pero ese pastor no despertaba a las 3 de la mañana, hermano. Es más, yo me acuerdo que me iba a jugar todo el día allá y me ponía en este estilo en la hora del mensaje, que es el que supuestamente es más aburrido. Porque para el cristiano que no está bien parado, le comienza a dar sueños y ya también me ponía en este sentido. Y cuando sentía, el pastor bajaba de allá y me decía, en el nombre de Jesús te reprendo ese sueño. Y aquel muchacho riéndose de mí. ¿Usted cree que me volví a dormir yo? Jamás me volví a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pastores, es difícil, hermano, ser pastor. Imagínese este pastor, su vecino, el que tenía era un hombre celoso. ¿Y qué culpa tenía el pastor? Que la puerta quedaba para el lado, lamentablemente para el lado del vecino, y el viejito celoso. Ese hombre, créame, que tenía una gran paciencia, porque yo quizás voy y lo somato. Pero este pastor le tenía una gran paciencia cuando le decía, ajá, ya está vigiando a mi mujer. Vigiando solo porque la puerta estaba para el lado de donde él. Eso es lo difícil, tener una espina en el zapato, hermano. ¿Verdad? Por eso yo digo, ser pastor, yo no lo deseo, no lo anhelo, pues. Pero la mejor palabra no hay que decirla. Pero de verdad yo no lo anhelo, hermano. ¿Verdad? Como dice mi hermana muchas veces, yo aquí en la banca estoy mejor. Claro, pues sí. Si ahí quién le va a estorbar, pues ni Satanás lo estorba. Párese aquí, póngase en la brecha y vamos a ver si no lo va a estorbar Satanás. A los que están, por ejemplo, al borrachito, a todos que andan sirviéndole a Satanás. Eso no los estorba. Fíjese que, es más, vea videos donde
a los bolos los levantan los carros y caen como que nada. A un sano que lo levante así, no quebrado termina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la brecha, y de estar en la brecha estamos en blanco también, ¿verdad? Entonces, seguimos con el maestro, que es el que está abajo del pastor, ¿verdad? El último. Ese es el que está abajo del pastor. El maestro es el que le ayuda, hermano. Aquí todavía no tenemos un maestro, pero Dios va a enviar un maestro aquí. Porque el maestro es el que le ayuda al pastor, por ejemplo, en las enseñanzas, ¿verdad? Tiene mucho estudio, mucha preparación, y no es el que manda, pero sí está en el rango de instruir a la iglesia, porque eso no nos hace falta a nosotros. Nosotros por eso, mire, ahorita hasta yo estaba pensando en lo que esta mujer decía, ¿verdad? Con respecto a que Dios no existe. Fíjense por último que Dios no existe. ¿Será que una persona consciente podrá decir que Dios no existe? Si nosotros lo sentimos, no lo vemos porque pero lo sentimos. Yo, por ejemplo, el otro día estaba trabajando con un varón que me decía, yo voy a la iglesia aquí por la 22, me dijo, Monte de Sinaí se llama la iglesia. Decía, pero yo tomo la Santa Cena. Ajá, varón, le dije, ¿y usted ya es casado? Vivo con una nicaragüense, me dijo. ¿Y ya es casado? Le dije. No, pero eso no tiene nada que ver. Momento, le dije, que para eso son las doctrinas. Usted no es casado, usted no participa en la Santa Cena, porque muerte para sí espiritual usted está tomando. Si usted no es casado, usted no puede tomar Santa Cena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las instrucciones que Dios nos da a través de la palabra, que el que no se casa, el que no se bautiza, no tome Santa Cena, porque es un sacramento que Dios lo dejó. Que cada vez que nosotros hagamos eso es en memoria de que Él fue crucificado en esa cruz, ¿verdad? Y me decía, no, y aparte de eso me decía, yo no voy a pasar de allí si Dios no me habla. Le dije yo, tenga cuidado con lo que usted dice, le dije. Mire, aguantaría 13,000 voltios, que solo eso pasa en un cable de los que van internacionales, de corriente, 13,000 voltios. ¿Aguantaría usted más o menos un cable de eso? Nada, ¿cómo va a creer? Entonces, Dios es más poderoso que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y no espere que Dios le venga a hablar, hombre. ¿Quién es usted, hombre? Le dije. Y cuando sentía, estaba hasta colorado el hombre, pero le dije, no pida eso, que Dios le venga a hablar. Mire, el único que Dios habló y todavía tuvo que ponerle en la mano fue Moisés. Y Moisés solo le logró ver la espalda. A Dios es la única persona que Dios se le mostró